Hoy es día 23 de septiembre, son las 8:29, hacen 18 grados de temperatura y va a ser un día soleado. El Levante está a las puertas, quizás entre este viernes. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante y que muchas veces no lo tenemos presente a la hora del diagnóstico, que se trata de las infecciones por micobacterias. La doctora Lidia Osorio va a hacer un buen repaso de las diferentes infecciones por micobacterias. Adelante, Lidia. Buenos días a todos. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. Bueno, hoy hablaremos de infecciones por micobacterias. En primer lugar, decir que vamos a hablar de la tuberculosis cutánea y de otras micobacteriosis no tuberculosas. En esta sesión, pues no hablaremos de la lepra, que dejaremos para otra ocasión. Bueno, comenzaremos con la tuberculosis cutánea. El complejo Mycobacterium tuberculosis está formado por 3 bacterias distintas: la Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis y Mycobacterium africanum, y además también forma parte del bacilo de Calmette-Guerin. Bueno, el bacilo de la tuberculosis es un bacilo un poco curvado, aerobio estricto, que se tiñe levemente con la tinción de Gram. Es ácido alcohol resistente y se pone de manifiesto con la tinción de Thiel-Nielsen. La tuberculosis, sobre todo, afecta al pulmón, es su forma más frecuente, pero hasta un 20% de los casos pueden desarrollar formas extrapulmonares, afectando a pleura, ganglios, aparatos genitourinarios, etc. Y de ese 20%, un 1,5% aproximadamente corresponde a tuberculosis cutánea. Dentro de este porcentaje se incluye tanto las tuberculosis cutis como las tubercúlides, por lo tanto es un porcentaje muy pequeño. El reservorio suelen ser los seres humanos y se transmite por vía respiratoria principalmente, aunque también en casos excepcionales se puede transmitir por vía digestiva, como en el caso de transmisión a través de la leche, Mycobacterium bovis, o a través de vía cutánea directa y algunas más muy excepcionales. Bueno, el mecanismo de transmisión principal es ese, vía aérea. El bacilo entra a través de los pulmones y tiene una diseminación, va hacia los ganglios y de allí pues recorre el cuerpo entero por diseminación hematógena. En un individuo inmunocompetente, los macrófagos fagocitarían esta bacteria y formaría una especie de granuloma que la encapsularía. En un 10% de pacientes que no tienen este sistema inmune tan desarrollado, están más inmunodeprimidos, pues se aparecería la infección tuberculosa. Bueno, una vez que está el granuloma, puede reactivarse a lo largo de los años, más frecuente durante los primeros, en otro 10% de los casos, y el resto de los casos pues se mantendrá así de por vida y no desarrollará infección tuberculosa activa. En cuanto a la epidemiología, durante la segunda década del siglo XX pues, hubo un descenso de la incidencia de tuberculosis debido a la mejora de la calidad de vida, de la alimentación, etc. Hubo un pico en la década de los 80 por la epidemia de SIDA. Bueno, actualmente en los países desarrollados es muy poco frecuente y se da sobre todo en individuos inmunodeprimidos, y en los países subdesarrollados en vías de desarrollo se suele dar en los individuos inmunocompetentes y la tasa de incidencia es mucho más alta. En España, pues tenemos alrededor de entre 10 y 19 casos por 100.000 habitantes por año. Bueno, la clasificación, tenemos la tuberculosis cutis, que es una infección cutánea directa por el bacilo de la tuberculosis, y las tubercúlides, que son reacciones de hipersensibilidad. El foco de infección no está en la piel, sino que es un foco extracutáneo y en la piel se manifiesta estas reacciones de hipersensibilidad frente al bacilo. Bueno, empezaremos con la tuberculosis cutis. En esta clasificación vemos que las tenemos de diferentes tipos, por inoculación exógena, endógena o por diseminación hematógena. Ahora las veremos una por una. El chancro tuberculoso es la primera de ellas. Ocurre cuando el bacilo se inocula de manera directa en la piel. Suelen ser individuos inmunocompetentes y suele ser la primera vez que se dan a conocer con el bacilo. Es decir, son personas que no están infectadas previamente. Suele ser muy frecuente en los países asiáticos, se da en la infancia, en extremidades, en áreas de traumatismo y en los países desarrollados es frecuente en el personal sanitario por personas infectadas
y suele ser frecuente que aparezca en las manos, en las áreas de manipulación. Después de 2-4 semanas de la infección, aparece una pápula o una papulopústula, que rápidamente se ulcera y es indolora. Los bordes suelen ser un poco eritematosos, con fondo necrótico y es frecuente ver los gránulos amarillentos en calidad de manzana, muy típicos. Sin tratamiento se resuelve espontáneamente en unos meses, hasta incluso en un año puede dejar, y cura dejando una cicatriz residual. Es raro su evolución hacia otras formas de tuberculosis cutánea como el lupus vulgar o la tuberculosis miliar, pero también podemos verlas en algunos casos. Después de 3-8 semanas tras la infección, también aparece una adenopatía en la región pues, donde se ha tenido lugar la inoculación. Puede estar acompañada en algunos casos de malestar y o febrícula. Esta adenopatía también lo más normal es que tienda hacia la curación, calcificándose, pero a veces pasa a otra forma clínica denominada escrofuloderma, que hablaremos más tarde. El diagnóstico diferencial de esta forma tiene que tenerse en cuenta con muchas patologías que cursen con una úlcera cutánea, sobre todo si es indolora, y con la formación de una adenitis regional. Pues por decir algunas, esporotricosis, sífilis, leishmaniasis, la micobacteriosis atípica y otras muchas que debemos tener en cuenta, como podemos ver en esta lista. La tuberculosis verrugosa también es por inoculación exógena, pero ocurre en individuos que han tenido previamente un contacto con Mycobacterium tuberculosis y estaba la infección latente. También ocurre en áreas de traumatismo por manipulación, como en el caso del chancro. Bueno, y en este caso aparece una papulopústula que es de crecimiento lento y lentamente se convierte en una placa violácea. Suele ser también asintomática, a veces exudativa, suele ser hiperqueratóxica, que tiene una evolución crónica, persiste y puede curar en años, dejando también cicatriz. Aquí podemos ver unas imágenes de estas placas. Como vemos en las imágenes de la derecha, suelen ser placas que se encuentran en dedos, en extremidades, en rodillas, en codos. La de la derecha es una placa hiperqueratóxica, también que podemos ver en glúteos. El escrofuloderma es una infección secundaria y es por contigüidad, es decir, hay un foco activo en órganos, en ganglios, en articulaciones, un foco de tuberculosis activo que por contigüidad infecta la piel y forma un nódulo subcutáneo que se ulcera y forma fístulas. Estas fístulas drenan el material necrótico purulento que hay en el interior. Se puede localizar en cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente en la región cervical. Suele tener una evolución crónica y también cura, dejando cicatriz residual. El diagnóstico diferencial pues, debe tenerse en cuenta con patologías no infecciosas como la hidradenitis supurativa o la necroconglobata y con otras patologías infecciosas como el linfogranuloma venéreo y otras. La tuberculosis periorificial también es una infección por autoinoculación. En este caso tenemos un foco visceral activo que suelta gran cantidad de bacilos. Entonces estos bacilos se vuelven a inocular en la piel. En el caso de que el foco sea pulmonar, pues la afectación va a ser de la mucosa oral. Cuando el foco es geniturinario, la afectación es genital y cuando es digestivo, la afectación es perianal. Lo que suelen aparecer en esta zona son nódulos que se ulceran y son úlceras muy dolorosas y persistentes, con bordes ensacabocados, fondo amarillento típico y un halo periférico eritematoso. Bueno, aquí vemos un caso que vimos en nuestro servicio hace unos años de una tuberculosis periorificial vulvar. El diagnóstico diferencial en este caso también es muy amplio, con todas las lesiones que cursen con ulceración de mucosa. El lupus vulgar es el más frecuente de estas tuberculosis cutis. Aparece de forma secundaria por una diseminación hematógena. Suele ser en individuos inmunocompetentes que se infectan con el bacilo tiene una diseminación hematógena, pero el cuerpo es capaz de controlarlo. Entonces, puede reactivarse con el tiempo o incluso en la primera vez puede dar ya esta afectación cutánea. Suele aparecer una maculopápula, que es única, eritematomarronácea, también con el típico color en jalea de manzana, que crece progresivamente hasta formar una placa que está infiltrada con una zona central atrófica, el borde está bien delimitado y puede aparecer también lupomas, que son unas pápulas periféricas que están agrupadas.
El 80% de las lesiones de lupus vulgar se localizan en cabeza y cuello, pero el otro 20% en el resto del cuerpo. Tampoco sería raro. Tiene un crecimiento progresivo y puede dar cambios cicatriciales, deformidades y en algunos casos, muy pocos, pueden dar transformación maligna. La prueba de la tuberculina en estos casos es muy reactiva, ya porque vemos que son individuos inmunocompetentes, que tienen un sistema inmune bien desarrollado. El diagnóstico diferencial pues sería con todas aquellas patologías que cursaran con placas eritematosas persistentes de aspecto granulomatoso, con linfocitoma, nebus de Spitz, sífilis, micosis, micobacteriosis atípica, lepra, tuberculosis gomosa. También es una infección secundaria por diseminación hematógena, pero en este caso los individuos suelen ser inmunodeprimidos. Aparecen nódulos dérmicos subcutáneos que se terminan accesificando y aparecen trayectos fisulosos que también drenan material necrótico y purulento. Normalmente se localizan las extremidades. Pueden seguir un trayecto linfático, aunque tampoco se excluyen otras localizaciones. El diagnóstico diferencia pues, con otras lesiones nodulares que se accesifican y que tienen el mismo curso clínico, forúnculo, acceso, goma sifilítico. Aquí vemos unas lesiones de tuberculosis gomosa que se encuentran en la cara anterior de muslo y en pierna. La tuberculosis miliar también es por diseminación hematógena, pero en un momento agudo. Los individuos suelen ser muy inmunodeprimidos, por lo tanto la prueba de la tuberculina es negativa. Aparecen pápulas eritematosas infiltradas, generalizadas, que pueden dar lugar a pústulas, acceso o úlceras. El paciente tiene muy mal estado general y, en general, debido al foco visceral que esté subyacente, que suele ser pulmonar o meningio, la tuberculosis miliar tiene muy mal pronóstico, requiere un tratamiento precoz y mucho cuidado del paciente. Bueno, perdón por esta imagen que se ve un poco mal. Aquí podemos ver estas pápulas. Bueno, la vacunación por el bacilo de la tuberculosis, el bacilo de Calmette-Guerin. Es una vacuna con bacilos vivos atenuados de Mycobacterium bovis. Es intradérmica y se suele poner en las áreas endémicas. El curso normal de la vacuna es que a los 14 días en el área de inyección pues aparezca una pápula que se ulcera y finalmente aparece una cicatriz. Pero en algunos casos pueden complicarse con absceso, linfadenitis o lesiones similares al lupus vulgar, etc. Bueno, en segundo lugar hablaremos de las tubercúlides, que son más frecuentes que estas últimas, que la tuberculosis cutis en nuestro medio. Bueno, aparecen en el contexto de una infección tuberculosa de cualquier localización, que no es la piel. Entonces, hay una reacción de sensibilidad, de hipersensibilidad tan grande frente al Mycobacterium que aparece pues estas lesiones en la piel. Es un sistema inmune que es muy reactivo. En la histología suele aparecer una reacción inflamatoria granulomatosa tuberculoide, siendo los cultivos principales negativos en su mayoría. La PCR es mucho más específica y sensible en estos casos. Bueno, tuberculitis papulonecrótica. Aparecen pápulas o nódulos pardo-marronáceos, con un poco de ulceración central, aparecen en brotes, son asintomáticos y suelen aparecer de forma simétrica, en la cara extensora de brazos y piernas, sobre todo es muy frecuente alrededor de codos y de rodillas. Tienden hacia la regresión espontánea, dejando cicatrices varioliformes, como podemos ver en las imágenes, estas lesiones. Líquen escrofuloso. Es excepcional, es muy poco frecuente. Suelen aparecer pápulas grisáceas perifoliculares múltiples que dan un aspecto liquenoide. Suelen ser también asintomáticas. Generalmente se localizan en el tronco y curan sin dejar cicatriz si se le pone un tratamiento antituberculoso adecuado. En este caso podemos verla que no están en el tronco, sino en dorso de manos, en antebrazo y en frente como pápula eritematosa con un aspecto un tanto liquenoide. Eritema indurado de Bathin es el más frecuente de todos. Es una paniculitis lobular granulomatosa. Su modo de comienzo es como nódulos o placas eritematoviolacea que se ulceran y es muy doloroso. Se sitúa en la cara posterolateral de las piernas. En cuanto a la anatomía patológica, es una paniculitis lobular con vasculitis. Puede presentar focos de necrosis grasa y además granulomas con células gigantes.
El diagnóstico diferencial principal sería con el eritema nodoso, la paratenitis nodosa y la tromboflebitis superficial. Tiene una lenta resolución, aun con un tratamiento antituberculostático adecuado, las lesiones pues curan lentamente. Su principal diagnóstico diferencial es con la vasculitis nodular. La vasculitis cursa con las mismas manifestaciones clínicas y los mismos hallazgos histopatológicos, pero en este caso no se asocia a tuberculosis. Bueno, y por último tenemos la flebitis nodular granulomatosa, también es excepcional. Aparecen nódulos múltiples lineales que siguen el trayecto de las venas superficiales de las extremidades y su anatomía patológica de flebitis granulomatosa con fenómenos de trombosis. Bueno, en cuanto a la histología general de estas tuberculosis, pues tenemos que el principal es el granuloma tuberculoide, que está compuesto por células epitelioides, células de Langhans, con una necrosis caseosa central, una corona de linfocitos y alrededor hay un infiltrado inflamatorio que es de intensidad variable, como ya hemos dicho. Esta es la lesión característica, aunque no es específica de la tuberculosis, porque también aparece en otras infecciones, en otras patologías no infecciosas también. Aparece en micobacteriosis no tuberculosa, en sífilis, en lepra tuberculoide, en micosis, en sarcoidosis, en rosácea granulomatosa. Bueno, y ahora hablamos un poquito del protocolo de micobacterias que usamos en nuestro servicio. Ante una sospecha de tuberculosis cutánea, la confirmación nos la va a dar el aislamiento de la bacteria en las lesiones cutáneas o en el caso de la tuberculide, la lesión cutánea sabiendo que hay una infección tuberculosa activa a distancia. Ante la sospecha clínica siempre hay que hacer biopsia cutánea para estudio histológico con Kiel-Nielsen, para cultivo de micobacterias también. Este cultivo es lento, suele tardar entre 4 y 6 semanas. Con la técnica Batten se puede reducir a 3. Tiene una sensibilidad distinta, mayor o menor, dependiendo de las distintas patologías, de las distintas manifestaciones cutáneas. Y la PCR es mucho más sensible en estos casos, la PCR para micobacterias. También debemos hacer un mantús. El mantús es positivo a partir de 5 milímetros. Entonces decimos que estamos ante una infección tuberculosa latente y siempre que haya una infección tuberculosa latente debemos descartar que haya una infección tuberculosa activa que no esté dando síntomas. Por lo tanto, debemos realizar una radiografía de tórax, una baciloscopia y cultivo de micobacterias en esputo o con esputo inducido y una baciloscopia y cultivo de micobacterias en orina en 3 ocasiones, 3 días diferentes. Si el mantú es dudoso de menos de 5 milímetros, y tenemos un paciente con alta sospecha, inmunodeprimido, en el que vamos a empezar terapia con fármacos inmunosupresores, pues entonces solicitaríamos una prueba de IGRA, de interferón. En cuanto al tratamiento, ante una infección tuberculosa latente utilizamos isoniazida, 300 miligramos, cemidón. Se suele dar un comprimido al día, se toman ayunas durante 9 meses y es importante advertirle al paciente que no debe tomar alcohol. Si hay intolerancia a esta isoniazida, pues entonces se daría rifampicina de 600 miligramos, una al día durante 4 meses. El tratamiento general de una enfermedad tuberculosa sería Rifater más etambutol 2 meses, seguidos de Rifinal 4 meses. Rifater lleva isoniazida, piracinamida, rifampicina. El paciente, la posología depende del peso del paciente, teniéndose que tomar todos los comprimidos juntos en ayunas. El etambutol se pone a dosis de 15 miligramos por kilo por día y se pone sobre todo para evitar resistencia, sobre todo en pacientes que ya han tomado algún fármaco antituberculoso. Y el Rifinal, que contiene isoniazida y rifampicina. La dosis no está ajustada por peso, siempre se toman 2 comprimidos juntos en ayunas. Pero para la tuberculosis extrapulmonares no nos basta con eso. Para asegurarnos de que el paciente se cura y se cura bien, debemos prolongar el tratamiento hasta los 12 meses, es decir, haciendo 2 meses de Rifatel más etambutol seguidos de 10 meses de Rifinal. La vitamina B6 no se pone por sistemática, se suelen poner en personas que sean malnutridas y alcohólicas. Y es muy importante el control de transaminasa, que se suele realizar en el paciente en el centro de salud y lo suele controlar el médico de atención primaria. Se realiza un primer control a los 15 días, después otros 15 días más tarde y a partir de ahí mensualmente. Bueno, y ahora hablaremos de las micobacteriosis cutáneas no tuberculosas.
Bueno, estas son excepcionales, son gérmenes saprófitos oportunistas ambientales. Hay más de 100 especies y 60 son patógenas para el hombre y dan un amplio abanico de manifestaciones, entre las que se incluye pues, las cutáneas, que son las que más nos interesan en esta sesión. Bueno, la clasificación, bueno, como veis hay muchos tipos, la clasificación es compleja, se suele clasificar en micobacterias de crecimiento lento cuando tarda más de 7 días y micobacterias de crecimiento rápido cuando tarda menos de 7 días. Y estas a su vez se dividen en fotocromógenas, si el pigmento se visualiza solo con la luz, el pigmento que producen, escotocromógenas, si el pigmento se puede ver en la luz y en la oscuridad, y no cromógenas si no producen este pigmento. Bueno, tenemos unas formas específicas que son las que nos dedicaremos a explicar con más detención, que es el granuloma de las piscinas o granuloma de los acuarios por Mycobacterium marinus y la úlcera de Buruli por Mycobacterium ulcerans. Y otras formas no específicas que hablaremos también por último. Bueno, el granuloma de las piscinas es la micobacteriosis atípica cutánea más frecuente. Está causada por Mycobacterium marinus, que es un saprófito habitual en el medio acuático. Suele proliferar en las aguas estancadas y además es resistente a la cloración de las aguas. Pues estos penetran a través de una solución de continuidad. Sobre todo aparece en las manos cuando se trata de acuarios o aparece en rodillas cuando se trata de piscinas. Aparece en estas zonas acrales porque crece a una temperatura un poco más baja que la corporal. Bueno, después de unas 8 semanas tras la infección aparece una placa, una pápula pústula que duele mucho, eritematoviolacea que crece lentamente y se puede ulcerar y accesificar y a veces sigue el trayecto linfático. Se resuelve espontáneamente dejando hiperpigmentación residual o cicatrices atróficas. La anatomía patológica es de granuloma epiteloide con células gigantes y el diagnóstico pues, se realiza demostrando la existencia del bacilo, del Mycobacterium marinus, pero siempre antes que haya una sospecha clínica y una manifestación clínica compatible. El diagnóstico diferencial sería con otras lesiones que además tienen distribución linfocutánea, porotricosis, enfermedad por arañazo de gato, etc. El tratamiento. La pauta general sería rifampicina más etambutol o también se utilizaría minoxicilina más claritromicina. Se ponen pautas de entre 3 y 9 meses para poder curar. La úlcera de Buruli es la tercera enfermedad por micobacterias más frecuente. Es la tercera después de la tuberculosis y de la lepra. Es muy frecuente en zonas tropicales y en regiones africanas, sobre todo en niños. En las extremidades inferiores es muy frecuente. Y la bacteria causante es Mycobacterium ulcerans, que se encuentra en el ambiente y que penetra a través de la piel por los microtraumatismos. Bueno, su evolución natural, después de 3 meses, antes de 3 meses, de que pasen 3 meses tras la infección, pues suele aparecer un nódulo. Este nódulo es indoloro, puede estar alrededor, puede tener un poco de edema, de eritema, y este nódulo va evolucionando hasta convertirse en una úlcera que es indolora y tampoco duele. Su tendencia hacia la curación. Puede dejar deformidades, como podemos ver en la imagen, y cicatrices de gran tamaño, contracturas musculares, puede dar linfedema, anquilosis, muy incapacitante. Su diagnóstico es clínico, es muy específico el cultivo, pero poco sensible, siendo la PCR muy útil en estos casos. Y en cuanto a la anatomía patológica, encontramos afectación de septo interlobulillar, de tejido celular subcutáneo, zonas de necrosis grasa y necrosis dermoepidérmica. Aquí encontramos gran cantidad de bacilos. Bueno, el tratamiento principal es el desbridamiento quirúrgico, acompañado de pautas antibióticas que contengan streptomicina y rifampicina. Estas pautas antibióticas deben ser superiores a 8 semanas. Bueno, en cuanto a las formas no específicas, se han visto de esta micobacteriosis brotes en centros estéticos en relación a técnicas de mesoterapia y otras técnicas. Sus manifestaciones clínicas son muy variables, desde pápulas, nódulos, úlceras, pueden ser aislados, múltiples, diseminados, de distribución porotricoides, los hay de muchas maneras. La histología también es variable, puede aparecer desde granulomas hasta infiltrados inespecíficos y el diagnóstico siempre es muy importante, la sospecha clínica, el estudio anatomopatológico y el cultivo, que sería la confirmación. El tratamiento para esta sería
sobre todo drenaje y extirpación, y a veces puede requerir un tratamiento sistémico. Principalmente se utiliza amikacina, claritromicina y azithromicina. Bueno, hablemos sobre todo en individuos inmunocompetentes. La principal afectación es por bacterias de crecimiento rápido y inmunodeprimidos de crecimiento lento y rápido. Mycobacterium fortuitum es de crecimiento rápido. En inmunodeprimidos da una afectación sistémica y en inmunocompetentes pues solo suele dar cutánea, lesiones crofuloides, abscesos, nódulos. Mycobacterium chenolai igualmente, inmunodeprimido da afectación pulmonar y inmunocompetente cutánea. También puede cursar con muchas manifestaciones clínicas. Mycobacterium kansai y sulgai, la afectación cutánea en el contexto de una enfermedad diseminada, la más frecuente es que afecta al pulmón. Mycobacterium haemophilus, también de infecciones cutáneas heladas, y el complejo Mycobacterium avium intracelular, de crecimiento lento también, suele dar procesos sistémicos, linfadenitis, artritis, pulmón, y la afectación cutánea se produce en el contexto de una enfermedad sistémica que se disemina en estos individuos inmunodeprimidos. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Lidia. Ha sido una sesión muy interesante. Realmente las micobacterias son un problema en el que los dermatólogos pues muchas veces podemos ayudar. De hecho, hemos visto las formas estas tan extensas de úlcera de Buruli que en sitios donde no hay disponibilidad de cultivos o hay disponibilidad de examen microbiológico, pues el diagnóstico clínico es muy importante, así como el despistaje de la tuberculosis que tenemos que realizar en pacientes en tratamiento con anti-TNF, ¿no? Que nosotros vemos con mucha frecuencia y nos encontramos pacientes con Mantoux positivo a los que tenemos que someter, pues bueno, a todas las exploraciones que nos ha dicho Lidia. Pues con esto, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros y nos despedimos hasta el próximo Hangout. Muchas gracias.